Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este séptimo programa de este subpodcast Tecutli. En esta ocasión el programa tiene el nombre de Cartilla Fiscal y vamos a hablar en el bomberazo de la miscelánea fiscal, sobre todo en el tema del RFC para los mayores de 18 años. En el panóptico hablaremos del papel del regidor y del síndico en los ayuntamientos. Y en noticias de administración hablaremos del día 23 de noviembre, que es el decreto presidencial de la Armada de México. Sin más que decir, nos vamos con el bomberazo. El bomberazo. Hola, hola, ¿cómo están? Pues el bomberazo que ha sonado últimamente es el de la miscelánea fiscal 2022. Ya nos dieron cuál va a ser el presupuesto, sin embargo, antes de decirnos cómo lo van a gastar, debieron de habernos dicho qué nos van a cobrar. En la miscelánea fiscal 2022, el Senado ha aprobado sin ningunos cambios significativos, solo unos pequeños que los voy a nombrar a continuación. Primero, se aprueba con tasa cero de IVA para los productos de higiene femenina. Al fin podremos ser libres de este IVA, de este impuesto, las mujeres. Número 2, también se crea el régimen simplificado de confianza, el cual va a sustituir el régimen de incorporación fiscal, el RIF. Esto ya lo sabrán con más a detalle aquellos contadores que nos llevan nuestra declaración. Y por último, tenemos los donativos deducibles que se sujetan al límite global para que las deducciones personales sean del 15% del total de los ingresos anuales. Así que tendremos que pensar si nos conviene o no donar a ciertas asociaciones o grupos para nuestros impuestos. Pero la noticia que más ha ocasionado, digamos, revuelo es que pues ya a través de la reforma en el Código Fiscal de la Federación se maneja que ya deben de tener el trámite del Registro Federal de Contribuyentes, mejor conocido como el RFC, para aquellos mayores de 18 años. ¿Qué menciona? Grandes rasgos. Bueno, ya lo manejan como obligatorio a todas aquellas personas mayores de 18 años para inscribirse a este RFC. ¿Y qué incluye este RFC? Para los que no sepan, para aquellos que apenas van a entrar en estas cuestiones fiscales, pues es tu cable única compuesta por letras y números. Pero ¿cuáles fueron las razones por las que dio el SAT para que hicieran esta propuesta y esta reforma fiscal? Bueno, primero para evitar que se duplicaran, digamos, una identidad a aquellos muchachos de 18 años, porque en ocasiones ellos habían encontrado que ciertas identidades eran utilizadas para ponerle a nombre de propiedades, autos lujosos, etcétera, o también eran utilizados aquellos nombres para las facturas, digamos, que no son legales, ¿no? Que han tratado de poder manejar mejor el SAT para que no exista ni una ilusión ni una evasión fiscal. Simplemente lo van también a tratar, ellos mencionan que estos jóvenes, pues como una forma de ayudarlos para ingresar a la vida laboral y que pues empiecen a facilitárseles aquellos trámites que requieran el RFC, como por ejemplo ver su cuenta de banco, al momento, por ejemplo, también de pedir algún empleo. Entonces, aquí la cuestión es, ¿realmente esas son las razones por el cual el SAT hace esta nueva reforma, o será que el gobierno federal necesita más ingresos y de cierta forma también es una parte de incautar al mercado ilegal o informal y que ya no se le vaya ningún conejillo de indias al gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí yo les dejo el debate a mis compañeros. Para mí es una nueva forma de control que, si nos vamos a lo que nosotros utilizamos como panóptico, pues es aquel faro que está vigilando a aquellos ciudadanos para que no se le vaya ninguno. Así que pues bienvenidos a aquellos muchachos que nos están escuchando que ya tienen 18 años ya para el 2022. Bienvenidos a aquella vida adulta que tanto adoramos. No sé qué digan mis compañeros. Yo creo que siempre ha existido un miedo muy fuerte hacia las acciones que realiza
la autoridad fiscal, en este caso el SAT, y no sé si este miedo esté fundado en desconocimiento principalmente. No debería, o tradicionalmente se piensa que es muy complicado la cuestión de declarar impuestos, esta renuencia que tenemos hacia el pago del impuesto, que sin embargo, y desde mi punto de vista, es independientemente de cómo se manejan los recursos públicos, yo sé que hay muchos bemoles, yo sé que hay poca transparencia, yo sé que los recursos se van destinados a cuestiones que no nos parecen adecuadas, por así decirlo. Sin embargo, sí creo que es nuestra obligación como ciudadanos la aportación a el desarrollo del país. Sí es nuestra obligación como ciudadanos contribuir con nuestros impuestos. A fin de cuentas, a lo largo de la historia de la humanidad no hemos encontrado una forma más eficiente de coordinarnos y de ponernos de acuerdo para poder subsanar o para poder tener los servicios públicos que buscamos normalmente. Y en ese sentido, ¿cómo vamos a recibir los servicios públicos si no es por medio del gobierno, si no es por medio de contribuir con el Estado, por así decir? Y entonces, pues nos guste o no, nos parezca o no, sí creo que es una obligación y sí creo que debemos de empaparnos cada vez más y debemos de conocer un poquito más acerca de las condiciones bajo las cuales podemos aportar nuestros impuestos, qué puede ser deducible, etcétera. Ahorita decía Nenet, a los contadores ya que se encarguen de los cambios que implica el régimen de incorporación fiscal ahora al régimen de confianza, régimen simplificado de confianza, pues no solamente los contadores, también como individuos de aquella persona que gana desde un peso ya tiene que rendir impuestos, por así decirlo, ya tiene que pagar impuestos, pues eso es un tema que todo mundo debería saber, es un tema que todo mundo debería de tener ahí en el radar y del que deberíamos de saber un poquito más. Por ahí hay memes en Facebook que dicen las materias que nos debían de haber enseñado en la escuela. Y una de esos elementos es justamente la cuestión de pagar nuestros impuestos, que incluyan a jóvenes de 18 años ahora. Lo veo importante, lo veo como un avance, por así decirlo. Ya desde antes se van a preocupar en estos temas y también ver que va a existir la posibilidad y de las pocas modificaciones que hizo el Senado, como decía Nenet, es que justamente se van a poder registrar como personas sin actividad económica. Estos jóvenes de 18 años en adelante que si no tienen ningún ingreso, pues no hay una actividad económica que haya que reportar, por lo tanto no tienen que pagar impuestos. No por el hecho de ya tener tu RFC como clave y ya vas a pagar impuestos, ¿no? Es como que de los elementos que hay que tener sobre la mira y elemento importante para que tengamos más confianza en ir alimentando de confianza a las instituciones, ¿no? Por así decirlo. Justamente, ¿no? Se crea esta inscripción de estas personas físicas sin actividad económica, de acuerdo a lo que establece el reglamento, eh, en el apartado A del artículo 27. Y justamente nos dice también que tampoco está obligado a presentar declaraciones, a pagar contribuciones, ni tampoco le podrán ser aplicadas sanciones, incluyendo justamente la obligatoriedad, ¿no? O las sanciones que pudiera ser acreedor por no presentar estas obligaciones fiscales, sino hasta que ingrese a la vida económica. Otra de las cosas que están justamente hablando es de elevación fiscal. Este tema es verdaderamente importante para el caso de la administración, porque finalmente si tenemos un sistema tributario que sea cada vez más eficiente, pues vamos a poder tener mayores impuestos y vamos a depender menos de el ingreso que nos pudiese dar Pemex para contribuir a la economía nacional. Entonces, a mí no me parece tan descabellada la idea bajo esta premisa de que finalmente no se le sancionará a la persona si no es que se inscribe. Sin embargo, bueno, que sí le facilita algunas cosas y sobre todo, pues le va a facilitar que en el momento que ingrese a la vida laboral, pues ya tener de manera previa este trámite que se tiene que hacer, ¿no? En algún momento. Creo que es de las cosas que más
complejas se me hacen a mí porque no es claro, ¿no? Al final sí está bien lo que comentan ustedes de que hay que caudar más para el progreso del país, pero al final, así como ellos exigen, también nosotros deberíamos de tener esa forma de poderles exigir en qué se está gastando, ¿no? El dinero, en qué lo van a invertir, cómo van a hacerlo. A mí también me surge una duda, ¿acaso también los ninis, ¿no? Esos que están becados, van a tener que van a tener que ingresar en el régimen fiscal, porque al final también es un dinero que están devengando, ¿no? A lo mejor no en el sentido de que lo estén trabajando, sí, que al final es una beca que tendría que ser, eh, que no puede ser fiscalizable, pero al final es un dinero de los impuestos que todos aportamos y yo creo que también tendría que ver ahí pues claridad en eso. Eh, en cuanto a lo que se pretende es que no suban más los impuestos, que se genera más recaudación. Sí suena bien porque ya estamos llenos de impuestos, pero sin embargo creo que deberían de estar más preocupados por darles oportunidad a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que van a cumplir 18 y que están saliendo de la prepa o que ya no quieren estudiar en la universidad, deberían de tener más la visión de cómo integrarlos en el campo laboral más que en el campo fiscal, ¿no? Yo creo que no es claro en eso esta reforma fiscal porque estamos a lo mejor tapando el hoyo fiscal, pero no estamos generando nuevas expectativas en los jóvenes. Digo, eso de que les den una beca, pues está bien, pero no hay forma de ver en qué están beneficiándolos, no hay una medición de qué tanto está beneficiando a los jóvenes que se les esté dando una beca sin, obviamente, trabajarla, ¿no? Como muchos de nosotros tenemos que salir temprano o levantarnos tempranísimo para ir a los trabajos, para hacer labores todos los días y percibir un salario, ¿no? Y muchos están descontentos con este tipo de becas para los ninis porque al final, y tienen con justa razón, dicen que son sus impuestos. Entonces, yo creo que ahí tenemos, más bien, el gobierno tendría que tener en cuenta que no solamente es recibir o percibir más ingresos, sino más bien generar mejores oportunidades para los jóvenes. Yo creo que no solamente es integrarlos al RFC, sino más bien decir, después de la prepa, después de la universidad, ¿qué van a hacer, no? ¿Qué van a hacer con todos los jóvenes que por ahora no tienen empleo, que con esto de la pandemia se quedaron sin empleo y que en realidad no la están viendo bien, no están pasando buenos momentos, ¿no? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, lo primero que tendría que hacer el gobierno es ver cómo va a subsanar estas lagunas que está dejando la pandemia. Bueno, ese es mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo, sí, que se tenga una mayor ampliación en cuestión de la base fiscal. Sin embargo, también estoy de acuerdo en que no hay un plan para qué se va a hacer con toda esa base de datos. Más bien me suena como que te voy a decir que te voy a darle el RFC para que no jueguen con tu identidad, para que te facilite ciertos trámites, pero eso no es la verdad realmente de la Secretaría de Hacienda. Y también creo que los jóvenes no se han dado cuenta que ellos pagan impuestos, aunque sea al consumir unas papitas, un refresco a través del IVA, ¿no? Y entonces, a lo mejor podría ser algo positivo si estos jóvenes, como tú mencionas, Tlacalel, sean conscientes al usar sus becas, que de dónde provienen sus becas, entonces a lo mejor ya la podrían ellos utilizar en algo más positivo que gastárselas en cervezas, celulares o en algún utensilio como ropa, ¿no? Entonces, y otro punto es que también el gobierno mexicano ha manejado en los últimos 2 años que ya una reforma educativa en cuestiones de los programas educativos, en donde ya se debe de incluir, como mencionaba Tecatl, el conocimiento de la educación financiera. Sí, un adulto cuando ya entra al mercado laboral, ya para pagar impuestos y demás, ya debe de tener un conocimiento previo de cómo debe de presentarse ante cada una de esas instituciones. ¿Cuáles son los trámites que debe realizar ante la Secretaría de Hacienda, ante el Instituto de Seguro Social, etcétera? Porque ya es parte de ser
un adulto. Entonces, aquí yo creo que si fueran más específicos en qué se va a utilizar esa base de datos, pues bienvenidos y un aplauso. Mientras no, yo sigo a la expectativa de qué es lo que va a hacer de forma maquiavélica el famoso SAT. Si no tienen más comentarios que realizar, pónganse abusados al momento de inscribirse en esta página de internet. No vaya a ser que le pongan una opción diferente y pues ya tengan que declarar impuestos aunque ustedes no estén trabajando. Los dejo con la siguiente sección. El panóptico. En el panóptico de este programa vamos a hablar un poco de las actividades o de las funciones que fungen los síndicos y los regidores en la administración pública municipal, con las reservas que corresponden el gobierno local, el gobierno municipal, al ser un orden gubernamental dependiente del estatal, por así decirlo, bueno, no dependiente, pero que se regula de acuerdo a una normatividad estatal. Me voy a concentrar un poquito en la normatividad del gobierno del Estado de México, solamente como una guía, como una base. La normatividad en cada estado de la República se va modificando un poco, pero básicamente respeta estas como lineamientos generales, por así decirlo. Y para empezar, en el Estado de México, por ejemplo, se cuenta con la ley orgánica municipal. En la mayoría de los estados de la República contamos con esta normatividad. Y especifica que se debe respetar, o para ser miembro del cabildo hay algunos elementos que deben de contar. Son básicamente muy simples, y pongamos atención, solamente se necesita ser mexicano o mexicana, ciudadano o ciudadana del Estado en pleno ejercicio de sus derechos. En el caso, insisto, del Estado de México, ser mexiquense con residencia efectiva en el municipio no menor a 1 año, o vecino del mismo con residencia efectiva en su territorio no menor a 3 años. Ser de reconocida probidad y de buena fama pública, no estar condenado o condenada por sentencia ejecutoria por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, no estar inscrito en el régimen de deudores alimentarios morosos en el Estado ni en otra entidad federativa, y no estar condenado o condenada por sentencia ejecutoria por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual o violencia de género. Esos son los requisitos que te piden para ser síndico o regidor, incluso presidente municipal. No hay una cuestión obviamente de escolaridad, no hay una cuestión de preparación, no hay una cuestión de conocimiento en alguna rama, solamente estos elementos. ¿Cómo miden o cómo llevan a la práctica la cuestión de ser de reconocida probidad y buena fama pública? Es un elemento interesante. El cabildo es un órgano colegiado que se compone por el presidente municipal, síndicos y regidores. En cada municipio, de acuerdo a la cantidad de población que tengan o que tienen, se varía la cantidad de síndicos y de regidores, que son los representantes populares que toman las decisiones en el cabildo. Entonces, por poner ejemplos, en el Estado de México, un municipio que tenga menos de 150,000 habitantes va a contar con un presidente, un síndico y 4 regidores electos por el principio de mayoría relativa, y 3 regidores designados por el principio de representación proporcional. De forma similar a lo que pasa con la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, donde hay una representación proporcional, en el cabildo pasa algo similar, y aquí vemos cómo está constituido. En municipios que tengan de 150,000 a menos de 500,000 habitantes, van a contar con un presidente, un síndico, 5 regidores por mayoría y 4 regidores por representación proporcional. Y por último, en municipios de más de 500,000 habitantes, se cuenta con un presidente, un síndico, 7 regidores por mayoría relativa y un síndico y 5 regidores por representación proporcional. Dentro de las actividades, por así decirlo, que deben desempeñar, nos encontramos que los regidores deben de asistir puntualmente a las sesiones que celebra el ayuntamiento, vigilar y atender el sector de la administración municipal que les sea encomendado por el ayuntamiento, participar responsablemente en las comisiones edilicias que el ayuntamiento les designe y proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diferentes sectores de la administración municipal, y promover
promover la participación ciudadana con apoyo a los programas que formule y apruebe el ayuntamiento. Básicamente esas son las actividades que debe realizar un regidor. Creo que está un poco ambiguo, creo que esta figura está muy desdibujada en cuanto a la autoridad y en cuanto a la función que deben de realizar, y en la mayoría de los lugares que he tenido la oportunidad de observar el funcionamiento de este tipo de organismos, o estas figuras terminan siendo un respaldo para lo que diga el presidente municipal en las alcaldías, y cuando existe esta cuestión de la representación proporcional de otros partidos que no formaron parte de la planilla del presidente municipal que fue electo, como tiene una estructura orgánica peculiar, por así decirlo, los recursos bajo los cuales se alimentan los regidores son los recursos que salen o que emanan de la tesorería municipal. No tienen una autonomía en la distribución o en el manejo de sus recursos. Entonces, he visto que hay algunos espacios donde cuando un regidor no concuerda o no comulga con las decisiones globales, lo que llegan a hacer es restringirle gran parte de los servicios que puede recibir. Le restringen papelería, le restringen combustible, restringen cualquier elemento que le pueda proveer la administración pública, porque el presupuesto, insisto, sale de la propia tesorería y rinden cuentas básicamente al presidente municipal. Entonces, pues no tienen gran capacidad de decisión o de actuación o de opinión para hacer más diversas las decisiones en el gobierno municipal. Pero bueno, no sé ustedes, compañeros, que han visto que les ha tocado ver en este sentido. Bueno, si tú crees, Tecatl, que tanto el síndico como el regidor está a manos del presidente municipal en trienios anteriores, cuando era un solo partido, ¿no? Imagínate ahora, con la nueva administración en el Estado de México, en donde supuestamente hicieron una coalición, pues con mayor razón, pues van a estar alineados a todo lo que diga el presidente o la presidenta municipal. Es una pena que estas dos figuras estén tan desdibujadas, tan opacadas, porque tienen una tarea importante cada uno en su rubro, ¿no? Por ejemplo, el síndico en la parte de Hacienda Pública es donde tiene que estar al por mayor, al tanto de lo que está pasando, de cómo están manejando esos ingresos. Ya lo han dicho el gobierno federal en los últimos meses y lo repitió en la semana pasada o en estos días. Eh, por favor, estados ya no estén tan apegados a las participaciones. ¿Qué te está tratando de decir? El gobierno federal va a reducir esas participaciones, va a tratar de anular incluso a lo mejor esos ingresos que llegan al estado y a su vez a los municipios. Entonces, ahí el síndico tiene que estar al 100. Y no se diga del regidor, ¿no? Es el que maneja el bando municipal, los reglamentos y circulares. Luego, ¿por qué tenemos esas autoridades policíacas, esos servidores públicos municipales que si el bando municipal no está bien organizado, bien estructurado y nada más copia y pega, aunque parecen estudiantes, ¿no? De un trienio a otro, pues que se espera que tengamos una buena administración municipal. Lo vuelvo a repetir, la administración municipal está desapareciendo poco a poco, está perdiendo identidad, ya no es la misma de antes, al menos para mi parecer, no. Yo les quiero compartir algo que encontré por ahí en unos textos que me parece muy romántico, ¿no? Lo que expresan del síndico. Dice, la palabra síndico proviene de las raíces griegas sin, que es con, y dique, que es justicia. Algunos autores atribuyen su origen al francés medieval syndicus, que significa delegado de una ciudad. Esta figura nace bajo el Imperio Romano con el perfil de defensor, civitatis, cuya misión original era velar por los intereses municipales y los derechos de los ciudadanos. El síndico en general está facultado para salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia del servicio público que brinden los empleados del municipio y es el responsable de vigilar y defender los intereses municipales y de representar jurídicamente al ayuntamiento en los litigios en los que fuere parte. En virtud de lo anterior, el síndico
Es una autoridad electa por el pueblo para cuidar de sus intereses como integrante del ayuntamiento y haciendo intermediario entre el pueblo y las autoridades para salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia. En conclusión, es el abogado del municipio. Vean qué tan romántico lo pusieron, tan bonito suena, que si así fuera en el papel, pues de verdad que sería sumamente interesante. Y aquí lo complicado de todo es que otra vez, eso que comentan de que se politiza la situación de la administración, no permite que estas funciones sean más allá, porque justamente el cabildo ha venido debilitando funciones a los síndicos, ¿no? Por el sistema de votación que llevan, por todo lo que representa, y yo creo que en realidad sí debería ser el puente, el síndico, ¿no? Porque es después del presidente municipal, es la figura más representativa en el ayuntamiento, en los municipios, y no le están dando el lugar que merece, ¿no? Digamos que el síndico debería ser aquel que vele porque la administración pública sea realizada con eficiencia y eficacia. Ahora bien, los regidores. Los regidores también están, la gente los tiene sobrevalorados, ¿no? Piensan que el síndico tiene que, perdón, que el regidor tiene que darle respuesta a todas las peticiones que ellos realizan, cuando en realidad, pues, hay regidores que ni siquiera conocen el ayuntamiento que están representando. Eso es muy triste porque ha suscitado en algunas administraciones que llegan regidores de otros eh, municipios, hasta de otros estados, ¿no? A querer integrarse en los cabildos de los ayuntamientos. Y es triste porque la gente del municipio, del ayuntamiento, no se siente representada con ellos. Entonces yo creo que están sobrevalorados y los regidores les han dado mucho poder, pues los han hecho despegarse mucho de la figura de la presidenta municipal, del presidente municipal, y algunos hasta han querido ser candidatos, ¿no? Después de ser regidores, quieren ser candidatos a presidentes municipales, creyendo que ellos tienen la venia para poder lograr, conseguirlo. Entonces, yo creo que como ciudadanos, tenemos que ser más exigentes para que cada uno de tanto regidores, síndicos, presidentes municipales, y no solamente el cabildo, también los directores, mandos medios y cualquier persona en administración pública, realmente vele por nuestros intereses, porque para eso están, porque para eso perciben un sueldo, para eso están pagados, para que al final nos brinden un bien común, para que al final nos tengan con buenos servicios. Y yo en este momento, ya que son final de administración, por varios municipios que he ido a recorrer, me he dado cuenta que ya se dejaron de hacer cosas, que ya no hay presupuesto, que ya no hay eh, podas, ¿no? Ya no se ven las calles limpias, ya no hay alumbrado. Entonces, yo creo que también nosotros como ciudadanos debemos exigir más a estas autoridades que realmente realicen su trabajo. Pues a mí lo que me parece interesante es que esta figura en algún momento se pudiera convertir justamente en ese contrapeso que nuestros gobiernos locales tanto necesitan, sobre todo por estos temas que hemos trabajado en cuanto a este enorme endeudamiento que los municipios tienen y que finalmente eh, estos... estos servidores deben de ser justamente quienes vigilen y quienes garanticen que se disminuya este endeudamiento. Es importante, me parece a mí, desde la legislación, ir fortaleciendo a estas figuras, de manera que dejan de ser meramente decorativas a ser más funcionales. Es un punto muy importante el que tocó Nenet y Tlacael
en el sentido de la figura del síndico procurador, como aquel que debe velar por la hacienda pública municipal, por su patrimonio, por hacer las veces o coordinarse con el órgano interno de control para revisar que el presupuesto se ejerza y los recursos se ejerzan de forma adecuada y que no, insisto, no se ve en la práctica que se lleve a cabo como tal estas actividades. Y un poco es el servilismo que existe hacia la figura del presidente municipal, ¿sí? Y también creo que responde a una falta de conocimiento de la administración pública municipal. Algo que reclamaba Nenet hace algunas semanas hacia los diputados cuando hablábamos del proceso de aprobación del presupuesto, pues lo mismo aplica para los regidores y para los síndicos, que si se van a poner en esos puestos, si se van a postular, si van a pertenecer a una planilla, pues lo menos que deberían de hacer es ponerse a estudiar y ponerse a investigar un poquito acerca de cómo debe funcionar la administración pública municipal, porque muchos no tienen ni la más remota idea de qué significa un presupuesto, de qué significa una acción de gobierno, de cómo evaluar las comparecencias o las actividades que realizan los directores, de cómo dar seguimiento a los trabajos de las comisiones edilicias, etcétera, etcétera, etcétera. Los regidores son la representación popular de la ciudadanía en la toma de decisiones, lo cual no se lleva a cabo. Entonces, pues que se pongan las pilas nuestras autoridades, nosotros exigirles para que se tomen las decisiones correctas y adecuadas en este sentido. Si no hay otro comentario, compañeros, vámonos a la sección de cierre. Gotas de administración. Bueno, pues en esta semana las gotas de administración van justamente en torno a un festejo que es el Día de la Armada Nacional. Ok, vamos a platicar un poquito de los antecedentes y justamente diré que el antecedente pues fue la conformación de la Secretaría de Guerra y Marina, ¿no? Posterior a la independencia de nuestro país, la cual se promulgó o se conformó el día 8 de noviembre de 1821. Como verán, pues fue de las primeras secretarías que se conformó y justamente la atribución que se le dio fue o se les asignaron tanto los asuntos de guerra en el mar como en la tierra. Esta institución estaba encargada de la defensa del país desde nuestros primeros años de independencia frente a las tropas españolas, pero también participó en las dos intervenciones francesas, la guerra que tuvo México y los Estados Unidos. El porfiriato fue una época muy importante para esta institución, ya que se creó la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz, lo cual ayudó a la profesionalización, justamente este tema que estábamos tocando, a la profesionalización del ejército. Y fue hasta el año de 1940 cuando se hace la separación entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, ¿no? Y justamente este fue el año de su conformación. En el año de 1991, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari determinó que el día 23 de noviembre se festejara el Día de la Armada de México, lo cual se hizo para conmemorar la hazaña del capitán fragata Pedro Sainz de Barbada en el año de 1823, cuando logró la rendición en la fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz, de las tropas españolas que aún todavía no reconocían la independencia de nuestro país. Así que, bueno, esta es un poquito de la historia que está detrás de este festejo que tendremos el día 23 de noviembre. Y lo que me gustaría o en donde me gustaría que nos centráramos es justamente en el papel que la Armada de México tiene en la defensa del territorio nacional. ¿Qué opinan, compañeros? Comentando y retomando un poquito lo que decía
hace un ratito con el tema de los impuestos y los ingresos del Estado y de la organización del gobierno que tenemos, por así decirlo, pues retomo la misma idea y que es una idea que tengo como que muy arraigada. Mucha gente reniega del gobierno y maldito gobierno represor y el gobierno no es eficiente y el gobierno no hace lo que tiene que hacer y muchas acusaciones hacia el aparato gubernamental. Sin embargo, lo seguimos manteniendo, lo seguimos sosteniendo. Y uno de los principales motivos por los cuales sostenemos una figura como lo es el aparato gubernamental es justamente por los servicios que nos provee. Y uno de los servicios principales que a veces no nos damos cuenta o que ya están como que muy implícitos es justamente el de la seguridad. Yo sé que no se imparte una seguridad como tal. La mayoría no nos sentimos seguros en el transporte público o en algunas situaciones en particular. Sin embargo, es una de las principales razones que le dio nacimiento a tener una administración pública, a tener un gobierno, el contar con estos elementos de seguridad. Y justamente, ¿qué nos da seguridad? Porque hay un desfile en septiembre, porque tenemos ejército, porque tenemos tanques de guerra, porque en cierto punto lo que nos brinda esto o lo que en teoría nos debería de brindar todo esto es cierto nivel de seguridad. Es como que de los elementos preponderantes para la existencia de la administración pública. Y bueno, yo me quedo con esa parte del papel que juega el hecho de tener tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como en este caso que estamos hablando de la Secretaría de Marina, que es quien organiza o quien representa a la Armada de México, ¿no? Sin duda, la Armada de México ha participado en esa seguridad, ¿no? A lo largo de nuestra historia mexicana y más defendiendo los puertos y las fronteras. A mí lo que me llama la atención es que pues no tenemos, digamos, bien catalogado todo alrededor de la Fuerza Armada. ¿A qué me refiero que no lo tenemos bien catalogado? O mejor dicho, no lo tenemos bien posicionado en cuestiones de honradez y todo está con la corrupción, ¿no? Aquí digamos que el menos peor, como dicen por ahí el dicho, el menos peor es la Armada de México, la naval, ¿no? Es la menos corrupta comparada con otras partes del ejército. Entonces, eso pues da las cómo pues se tenga que distinguir esta institución como pues la menos corrupta y que pues por lo tanto se le va a dar la facultad o se le va a dar ciertas acciones de combatir el narcotráfico, en buscar a aquellos líderes de estos males que han sucedido en los últimos pues 21 años, ¿no? Entonces, pues sí, un aplauso para aquellos soldados que pertenecen y que son honrados, y pues para aquellos que de plano dejan mal parada esta institución. Y aquí dentro de la administración pública se le da un presupuesto pues mayor, ¿no? Es una de las grandes, una de las secretarías a las que se le otorga uno de los presupuestos con mayor carga debido a que, pues, de estas acciones a las que se tiene que pues, adecuar, ¿no? No nada más uno tendría, decía, bueno, es la Secretaría de Marina, ¿no? Y tiene que estar en los mares, ríos, lagos, defendiendo, ¿no? Incluso ya tienen que adentrarse, tienen que combatir en las ciudades, en los pueblos, en donde pues ahí se supone que debería estar el ejército. Pues bueno, esperemos que mejore este comportamiento de nuestros soldados y de nuestros marinos y que pues no nada más sea la fachada que presentan el 16 de septiembre, ¿no? Que realmente nos representen como mexicanos y como ciudadanos. Pues muy bien, creo que acabas de dar en el punto, ¿no? Y justamente iba a tocar ese tema, que la Armada de México es la que menos corrupción tiene y es increíble porque es la que más responsabilidad tiene, ¿no? Porque somos más agua que tierra. Entonces, ahí está el punto, que es más difícil la labor que ellos realizan y sin embargo son los que menos corrupción tienen, pero además
Estoy casi seguro que ahora con esto de la Guardia Nacional, el presupuesto para la Armada no es tan amplio y tan grande, ¿no? Yo creo que eso es lo que me voy a poner ahora a averiguar para poder tener esa respuesta o vertirla sobre la mesa. ¿Ustedes creen que el presupuesto de la Guardia Nacional sea equiparable al el de la Armada de México? Entonces, a mí me gustaría tener esa medición, ¿no? Sería interesante saber qué tanto se puede comparar el presupuesto de cada una. Ahora bien, hay que felicitar a esas personas que siempre están al pendiente de la seguridad del país, y no me queda más que decirles que esperemos que todas las Fuerzas Armadas, que toda la Guardia Nacional, que todos nuestros militares, que todos nuestros soldados siempre velen por el bien del país, pero más que eso, que ojalá se vuelvan instituciones que nos enseñen que se puede ser un gobierno incorruptible, ¿no? Que ellos nos muestren el ejemplo de que sí se pueden ser instituciones sin corrupción. Bueno, pues sin duda, como hemos visto, justamente esta institución cumple una tarea fundamental, que es la parte de la seguridad. Ya si nos vamos a la historia, ¿no? De la conformación de los estados, justamente era este papel de la seguridad el que hizo que, de acuerdo a los teóricos, realizáramos este pacto, ¿no? Como ciudadanía, que realizáramos este pacto frente al soberano, ¿no? Ya se decía que el soberano tenía que garantizar justamente la seguridad de todos los habitantes. Y hoy por hoy vemos amenazas que son latentes, vemos que el, el conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestro país se tiene que enfrentar a situaciones como lo que estamos viviendo con el narcotráfico, que en realidad es un gran problema que tiene nuestra nación. Y sin duda este convencimiento y esta formación que tienen estos servidores públicos, los cuales están comprometidos no nada más con un gobierno, ¿no? Sino están comprometidos con el país, con la seguridad que puedan brindar y que trascienden a través de los diferentes gobiernos y han sido un ejemplo histórico de lo que una institución comprometida puede ser. Bueno, pues agradezco mucho su escucha. Nos vemos en la siguiente emisión y como todas las ocasiones, pues les invito a que nos escuchen, que comenten cuáles son estos temas que les llaman la atención, qué temas les gustaría que tratáramos en las diferentes secciones y pues les invito a darnos like y a suscribirse al canal. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos escuchamos en el próximo programa. Yo soy Nenet, me despido de ustedes sin antes decirles, chicos de 18 años, abusados con el SAT, y si se quieren unir a la Marina, pues son bienvenidos, pero tienen que tener ese compromiso de ciudadano con el ciudadano. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias por escucharnos, gracias por estar siempre presentes aquí oyéndonos, gracias a mis compañeros que se la rifan este, con sus investigaciones, ¿no? Y que generan esas dudas, y ojalá ustedes nos hagan presentes sus dudas para que nosotros tratemos de hacerlas más amplias. Que tengan un excelente día.